son de derecho fiscal, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos sobre la Corte Europea de los Derechos Humanos. Y para hablar de ello tenemos a un invitado de lujo. Él es el profesor Adam Criswon, espero haberlo pronunciado bien, aunque sé que no lo pronuncié adecuadamente. Él es profesor investigador de la Universidad de Varsovia en Polonia. Profesor, sea usted bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, buenos días. Y yo les propongo, porque el tema creo que nos da para hablar mucho, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Pregunta obligada, doctor, ¿qué es esto de los derechos humanos? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de los derechos humanos? Hablando de los derechos humanos, podríamos entrar ya a una filosofía de los derechos humanos y también podríamos hablar mucho. Al principio, los derechos humanos existen desde siempre, ¿no? Pero no siempre se han respetado. Esa es una visión también muy naturalista de los derechos humanos. Existen otras visiones, pero al principio podemos decir que ahora mismo distinguimos algunas generaciones de los derechos humanos, ¿no? Son derechos humanos de la primera generación, donde se distinguen unos derechos muy básicos, en mayoría son libertades, ¿no? Y los derechos como la protección jurídica de la vida, como todos los derechos relacionados al proceso justo, al proceso sin demoras. Existen luego derechos de segunda generación que se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Esos derechos ya tienen un contexto, un matiz económico o más social, ¿no? Yo creo que también ahora mismo se están desarrollando algunos derechos de la tercera generación, que son ya unos derechos que por ejemplo, emergen de una esfera donde se encuentran, por ejemplo, la biomedicina, que son unos derechos relacionados ya con los usos modernos de tecnologías. Entonces ya podemos hablar de una generación nueva, ¿no? Y todos esos derechos se reflejan en los tratados internacionales, claro. Y uno de ellos que es la base para los derechos humanos en Europa, es el Tratado de Roma, que reconoce esos derechos, sobre todo de la primera generación, porque hay que acordar que este tratado fue firmado en 1950. Es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y ese convenio internacional reconoce un grupo de derechos y libertades, pero también ha sido desarrollado en dos vías, podemos decir, porque una vía del desarrollo de derechos humanos en Europa fue la firma de los protocolos adicionales a este convenio, donde ya se reconocen otros derechos que los estados se obligan a respetar, ¿no? Y tenemos varios protocolos. Por ejemplo, tenemos un protocolo donde hay una abolición de la pena de muerte, este es el protocolo sexto. Luego tenemos otro protocolo que también es una abolición de pena de muerte en todos los tiempos, también en tiempos de guerra, ¿no? Y los países que quieren obligarse pueden firmar este protocolo, y esto nos enseña un desarrollo de los derechos humanos. Y digamos, otra vía del desarrollo es la misma jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que gracias a su jurisprudencia está
desarrollando el contenido de todos los derechos, ¿no? Y podemos ver una evolución muy importante de cada derecho si analizamos esta jurisprudencia. A ver, entonces, aparecen estos derechos humanos, o sea, su fuerza la encontramos quizás después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque de allí viene la idea del Consejo de Europa, que es una organización internacional fundada después de la guerra, porque los pueblos europeos sí tenían la conciencia de que no se pueden repetir Claro. todas esas cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para garantizar todo este proceso de paz y Claro. para convocar una organización internacional, se firmó el Tratado de Roma. Y este Tratado de Roma convocó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que también a lo largo de estos 60 años se desarrolló y cambió su funcionamiento, porque antes no fue permanente, antes existía la Comisión de los Derechos Humanos en Europa, pero ahora ya desde los años 90 tenemos el tribunal que funciona de una forma permanente. Cada ciudadano no tiene que ser necesariamente un ciudadano europeo, puede ser cualquier persona, porque son derechos humanos, no son derechos de los ciudadanos. Entonces, todas las personas que sienten que sus derechos humanos no estén respetados, pueden demandar un país ante la Corte directamente. No hay otros procedimientos, hay un acceso directo al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. A ver, y entonces entendemos que no solamente es plasmar los derechos humanos, no solamente es ponerlos en un tratado, en una constitución, sino que la evolución de los derechos humanos supone una interpretación de los mismos por parte de los tribunales. Esto podríamos llamar que es una evolución permanente de los derechos humanos, o sea, ¿crece el contenido de los derechos humanos? Obviamente, eso con poner los derechos humanos o algunos derechos de los ciudadanos en el acto escrito y luego no respetarlos, es la situación que tuvimos nosotros en Polonia durante la época comunista, porque tuvimos una constitución que fue una constitución del año 52, que se basaba en la constitución soviética, y esa constitución sí reconocía derechos humanos, algunos derechos, incluso reconocía varios derechos sociales, varios derechos económicos, ¿no? Pero no había ningún instrumento para garantizar esos derechos. No existía el Tribunal Constitucional, no existía el Ombudsman. Entonces, esos derechos simplemente no se respetaban, ¿no? Entonces, para el pleno respeto y desarrollo que estamos hablando de los derechos humanos, se necesita no solo el texto, pero también unos instrumentos que garantizan esos derechos, ¿no? Y nosotros tenemos esa suerte de que la Corte Europea tiene este valor y sabe promover algunas ideas que tal vez en el momento de la sentencia parecen algo muy que tenemos a veces la conciencia de que la Corte Europea dice demasiado, ¿no? Y la gente queda sorprendida, ¿no? Porque tal vez parece muy progresista. Pero yo creo que son las personas que ven ese desarrollo y pueden sentir cuál sería la vía de desarrollo de esos derechos humanos, ¿no? Y es un trabajo importante el que realizan los tribunales internacionales, porque no solamente tienen que hacer un ejercicio de ponderación, porque normalmente cuando resuelven estos casos encontramos derechos en conflicto, derechos que están chocando y que pues tienen que armonizar todo el sistema o hacer que en la ponderación un derecho pues se privilegie sobre otro, pero también entender la realidad de cada país. ¿Eso hace el tribunal? ¿Cómo hace este ejercicio la Corte Europea? La Corte Europea para conocer o para realmente respetar la realidad de cada país, utiliza la famosa doctrina del margen de apreciación. Muy bien. Y este margen de apreciación es una figura
jurisdiccional, que todavía no la tenemos escrita en el tratado. Hay una idea de ponerlo en el preámbulo. Es una idea que viene se basa en el concepto de que el juez internacional no se encuentra en las mejores condiciones para decidir sobre el alcance de algunos derechos, no todos obviamente. Claro. Es una idea que rompe un poco con el concepto de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Porque dicen que algunos derechos pueden tener algunos matices en los países. Eso hay que ver también en el contexto de la diversidad cultural y de la diversidad legal también de todo el Consejo de Europa. Ahora mismo son 47 países, ¿no? Son países de las viejas democracias, de la Europa occidental, son países de Europa central que hace 25 años salieron de la época del comunismo, ¿no? Son países que todavía tienen problemas con unos conceptos democráticos. Claro. Son países que tienen culturas y donde podemos ver la cultura legal de common law, como Gran Bretaña. Son países donde hay una influencia de la religión, o se ve que la religión, la cultura marca el sistema legal, ¿no? Entonces, para equilibrar todo eso, el tribunal utiliza el margen de precisión y dice, por ejemplo, que son las autoridades nacionales que tienen que, desde el principio, respetar los derechos humanos en el convenio, aplicar esos derechos y gozan de un margen de apreciación para decidir si algún comportamiento de las autoridades nacionales es de acuerdo o no es de acuerdo con el convenio. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando vemos la limitación en la libertad de expresión. La libertad de expresión se puede limitar, por ejemplo, por el motivo de la moral, ¿no? Entonces, y eso lo reconoce directamente el Convenio Europeo. Dice, podemos limitar la libertad de expresión por las cuestiones de la moral, ¿no? No hay una moral común europea, ¿no? De los 47 países. Entonces, el Tribunal Europeo dice, cada país tiene la libertad de decidir qué es la moral y cuándo, en qué caso concreto, las autoridades nacionales pueden intervenir por las cuestiones de la moral y limitar un poco la libertad de expresión. En el mismo momento dice el tribunal, pero cuando se trata ya de las expresiones en el contexto político, de algunas expresiones que que despiertan un interés general, ya el margen de apreciación queda reducido, ¿no? Claro. Pero sí, es algo que se realmente utiliza y que sirve para ajustar un poco los derechos a la situación y las circunstancias de cada país. Claro. Hablamos de una especie de derecho, en materia de derechos humanos, de derecho común europeo, de un jus común europeo. Sí, en algunos casos sí, o sea, eso también se ve muy bien en los actos de la Unión Europea, porque la Unión Europea al principio no podemos confundirla con el Consejo de Europa y con las instituciones que desde el principio fueron convocadas para garantizar la democracia y los derechos humanos. La Unión Europea tiene una dimensión sobre todo económica, donde se garantizan las libertades del mercado, la libre circulación de mercancías, de servicios, de personas, etc. Pero ya la Unión Europea también toma algunas decisiones y emite legislación que puede afectar a los ciudadanos, ¿no? Y allí también hubo una necesidad de garantizar los derechos humanos. Y lo que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue en su jurisprudencia, decía, hay una tradición constitucional común de todos los países de la Unión Europea que tiene que ser respetada
y esas tradiciones constitucionales garantizan los derechos humanos, y también nosotros como la Unión Europea, que no tenía nada que ver con el Consejo de Europa, respetamos los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que se ve muy bien que una organización internacional que no tiene nada que ver con los derechos humanos al principio reconoce en su jurisprudencia alguna tradición común de los derechos humanos. Profesor, le propongo que vayamos a un breve corte y regresando entremos de frente a la Corte Europea. Sí, ¿de acuerdo? No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es la Corte Europea de los Derechos Humanos. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el Tribunal, la Corte Europea de Derechos Humanos, y para hablar de este tema está con nosotros el profesor Adam Krzyzewski, quien es profesor investigador de la Universidad de Varsovia en Polonia. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo ven ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, todo ello en mayúsculas, tal como está apareciendo también en pantalla, o bien lo pueden hacer a través de las vías de comunicación que tenemos en el canal judicial, la cuenta de Twitter en @canaljudicial. Ustedes fíjense, ahí lo tienen, o bien a través de la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para aclarar sus dudas, escuchar sus comentarios, sus sugerencias para mejorar los contenidos de este programa. Y bueno, profesor, ya pusimos en contexto este tema de los derechos humanos, entramos a un tema interesantísimo que es esto del margen de apreciación. Y me gustaría empezar este bloque, como lo refería al final del bloque pasado, ya con temas concretos de la Corte Europea. ¿Cómo está constituida la Corte Europea? ¿Quién la constituye? Está constituida por los jueces que vienen de cada estado miembro del Consejo de Europa. Entonces todos los estados, todos los países que firmaron el Convenio Europeo tienen su representante, tienen su juez en el Tribunal Europeo, ¿no? Ahora mismo son 47, así que son 47 jueces. Obviamente esos jueces, por las diferencias que estábamos mencionando antes, a veces no pueden llegar a una conclusión común, claro, ¿no? Sobre todo en algunos aspectos jurídicos. Por eso yo creo que hay una solución que se adoptó en el tribunal, en la Corte, que el tribunal no se pronuncia sobre aspectos jurídicos en pleno. El pleno del tribunal, es decir, los 47 jueces, solo se reúnen para algunas cuestiones, podríamos decir, de tipo administrativo, para elegir el presidente, claro, para dar el reglamento interno de la Corte, del tribunal. Pero lo que es la jurisprudencia, lo que el grupo más grande de jueces que se puede pronunciar sobre un aspecto, sobre un fondo, el fondo de un aspecto jurídico, es la gran sala compuesta por 17 jueces, así que eso es lo máximo que hay. Ahora, lo que se trata en la composición de la Corte, también hay un asunto muy interesante, porque estamos hablando y estamos ahora en el proceso en el cual es la Unión Europea, que es una organización internacional que también estábamos mencionando, quiere ser también como una parte contratante, claro, del Convenio Europeo. Es decir, los actos de la Unión Europea van a ser controlados por una organización o por un órgano internacional, es decir, la Corte Europea de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, y el problema es que
todos los países miembros de la Unión Europea ya son los miembros del Consejo de Europa, claro. ¿no? Entonces ahora es la pregunta, ¿quién va a representar la Unión Europea en la Corte Europea? Porque si va a ser un juez de uno de los 28 países de la Unión Europea, un país va a tener dos jueces claro. en el Tribunal Europeo. Pero esto yo creo que se va a solucionar en algunos meses porque ya es un proceso bastante largo. Claro. Pero ya tenemos base jurídica para ello y también es una cosa muy excepcional al nivel mundial, porque una organización internacional que asume algunas competencias ya más bien estatales, ¿no? Claro. Quiere que un órgano externo haga un control sobre esta organización internacional. Claro. Así que un proceso muy, muy interesante. A ver, entonces nada más para precisar, el nombramiento de cada juez se hace desde cada país. No exactamente, porque cada país, cada parte Sí. puede presentar los candidatos al puesto de juez. Tienen que ser personas que reúnen todos los requisitos necesarios para ejercer las altas funciones jurídicas. Y es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es decir, los representantes de los parlamentos nacionales que eligen a los jueces dentro de los 3 candidatos que presenta cada país. Entonces, claro, cada país tiene la libertad de presentar los candidatos, pero la última palabra la tiene la Asamblea Parlamentaria. Por eso también podemos decir que los jueces gozan de una legitimación democrática, ¿no? Porque son elegidos por los representantes del pueblo europeo. Y con el tema de la independencia, porque la tentación, me imagino que en algunos casos que pueden ser polémicos o que pueden afectar a algún país, pues la tentación del gobierno de ese país de hablarle a su juez y decirle, oye, pues falla a mi favor. ¿Cómo garantizan la independencia? Está garantizada por los convenios internacionales. El estatus del juez está regulado en el mismo convenio europeo. Y allí, por ejemplo, tenemos algunos mecanismos de independencia judicial, como el juez no es reelegible. Entonces, él sabe que tiene un mandato de 9 años, que no va a ser reelegido, entonces ahí dicta sus sentencias según su opinión. O sea. Muy bien. Y luego tenemos en el convenio europeo la garantía de la inmunidad de los jueces, no pueden ser perseguidos. Por ejemplo, las autoridades francesas, donde está la sede de la Corte Europea, no tienen el derecho de entrar a la sede del tribunal, entonces tienen todas las garantías judiciales y realmente yo creo que por el desarrollo de la conciencia de que es el órgano más alto, realmente esos jueces sí se pueden sentir totalmente libres y totalmente seguros en el proceso de dictar la sentencia. Ahora, hablamos de 47 jueces. Sí. Llega el caso a la Corte Europea, supongo que llega un caso a la Corte Europea. ¿Cómo determinan qué jueces verán este caso? Porque no se reúnen en pleno. Solamente para cuestiones administrativas más o menos, ¿no? Pero se reúnen en grupos, el caso, se nombran distintos jueces para atender cada caso va atendiendo a distinta dinámica. ¿Cómo es este proceso? El procedimiento es bastante complejo y ha sido reformado a lo largo de los años, porque tuvimos una situación bastante curiosa, porque fue la misma Corte Europea que decía que los países tienen unas demoras inaceptables en reconocer los asuntos, y ella misma, la Corte, tenía unas demoras también en reconocer las demandas, ¿no? Entonces llegamos a una conclusión de que hay que reformar todo este proceso.
Y este proceso ahora es complejo y empieza con el examen de los requisitos de admisibilidad de una queja. Claro. Y al principio esos requisitos los examina un juez solo. Entonces es un juez que no puede ser el juez del Estado contra que ha sido dirigida la demanda. Claro. Entonces es un juez de otro Estado y él examina si se cumplen todos los requisitos, ¿no? Son varios requisitos que están especificados en el convenio, pero también los podemos ver en lo que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y este juez puede declarar inadmisible una demanda. Luego hay también un procedimiento ante los comités de 3 jueces digamos el procedimiento básico donde se dicta las sentencias es la sala de 7 jueces. Y esa sala de 7 jueces, las salas son formadas y convocadas por el pleno del tribunal, y en esas salas siempre hay el juez del país contra quien ha sido dirigida la demanda. Es decir, allí el país demandado tiene su representante como juez, ¿no? Y digamos, es lo básico para dictar las sentencias. Claro. Si hay un asunto importante que se trata de la interpretación del convenio, o la sala ve que realmente pueden romper con la línea de jurisprudencia anterior, ¿no? Puede haber una remisión del asunto a la gran sala, y también después de la sentencia de la sala, las partes, el Estado demandado y el demandante, pueden pedir que el asunto esté reconocido otra vez por la gran sala, ¿no? Entonces tenemos, en ciertos casos, hay 2 sentencias sobre el mismo tema, claro, que pueden variar totalmente, ¿no? Claro. Y aquí también un ejemplo muy interesante, que es el caso Lauzi contra Italia. Tuvimos la primera sentencia de la sala, y la sala dictó que la obligación en las escuelas públicas, claro, de la República de Italia de poner el crucifijo sí, es contrario al convenio europeo, pero luego hubo la sentencia de la Gran Sala en 2011 que dijo una cosa totalmente distinta, ¿no? Así que podemos ver que a veces hay cambios de la jurisprudencia. Es como una especie de apelación. Sí, es como una especie de apelación, pero no es un derecho de las partes, porque la Corte tiene una libertad, si la Gran Sala tiene una libertad de decidir si realmente quiere reconocer esta apelación. Claro. ¿Hay posibilidad de que un juez o algún juzgador de algún país se acerque a la Corte Europea a pedir una consulta sobre algún tema que tenga sobre derechos humanos, que tenga él que aplicar? ¿Hay una posibilidad de consulta o no? No existe esta posibilidad. La consulta solamente existe un tipo. La Corte Europea puede pedir a las partes, al Estado demandado, sí, o a cualquier otra persona, sea una organización, sea una persona jurídica, la opinión sobre el caso, ¿no? Claro. Entonces, si hay alguna duda, eso es el estatus de amicus curiae, claro, que puede ayudar allí y presentar su opinión, ¿no? Claro. Pero también hay que decir que el mismo Consejo de Europa, no solo la Corte, emite muchos documentos que tienen el carácter de soft law, sí, y se refieren a distintos asuntos. Yo realmente recomiendo la página del Consejo de Europa, porque allí vienen todos los documentos que se refieren, por ejemplo, al estándar de las elecciones democráticas, que se refieren al estándar de los procedimientos, por ejemplo,
ejemplo, penales. Claro. Entonces ahí podemos encontrar muchísimos documentos muy interesantes y cualquier jurista puede utilizarlos. Siempre están en inglés y en francés al principio, y realmente es una fuente muy, muy importante de estas cosas. Sabemos también que en la Corte Europea existe algo que se llaman los jueces ad hoc. Sí. ¿De qué trata esto del juez ad hoc? Se trata que cuando en una sala o en la gran sala, como hemos dicho, hay el representante del Estado demandado, ¿no? Si este representante, este juez, no puede por cualquier razón dictar la sentencia o no se encuentra en las condiciones, hay la figura del juez ad hoc, que es elegido por el presidente de la Corte del listado que presenta la parte contratante, ¿no? Y este juez es solo para intervenir en este asunto, ¿no? Claro. Hay una preocupación ciudadana sobre el tema de los tribunales, en general los tribunales internacionales de derechos humanos, y una crítica que se hace es que pueden parecer o apreciarse como tribunales elitistas, es decir, que pues, están fuera del país, hay que ir a tratar los asuntos fuera del país, es muy costoso, y algunos ciudadanos por ahí dicen, bueno, pues es una instancia supranacional a la cual a lo mejor me es muy difícil alcanzar. ¿Esto cómo ocurre en Europa? ¿Cómo el ciudadano acciona un mecanismo para ser protegidos sus derechos humanos en la Corte Europea? Yo creo que es una situación un poco distinta. Incluso puedo hablar del caso de Polonia, porque allí yo creo que también por algunos motivos la situación legal y la situación de los ciudadanos está cambiando muchísimo. Tuvimos un gran periodo de desarrollo económico, social, jurídico dentro de los últimos 25 años. Ya estamos 10 años en la Unión Europea, pero la gente sigue teniendo poca confianza a veces en lo que son las instituciones nacionales, ¿no? Entonces ahí es un poquito al revés, porque la gente dice, claro, mi asunto no ha sido resuelto aquí en el país, entonces lo que voy a hacer, y tengo la esperanza de que lo resuelva un órgano internacional, ¿no? Y lo que es escribir la queja y preparar la queja no es tan difícil, porque hay un formulario. Claro, lo más importante y lo más difícil es saber cuáles son los requisitos de una demanda, pero yo no creo que sea algo elitista. Incluso eso lo podemos observar a la base de la cantidad de las quejas que llegan a la Corte Europea, porque son muchas y por eso la Corte misma tiene algunas demoras, ¿no? Y por eso está la preocupación cómo resolver este asunto, ¿no? Pero yo creo que hay incluso por parte de los ciudadanos que se sienten perjudicados por los órganos nacionales, hay más confianza con el órgano internacional que con un órgano nacional. ¿La queja se presenta inclusive por internet? Sí, la queja se puede presentar por internet. O sea, el ciudadano no se desplaza a presentarla. No, para nada. Y una vez que se recibe la queja, el ciudadano pues queda a la espera de la respuesta, de si fue admitido o no. Sí, lo que pasa en la Corte es el examen de admisibilidad. La mayoría de las quejas se presentan por escrito. Es también un trabajo muy interesante y muy complejo por parte de la Corte, porque los ciudadanos escriben las quejas en sus idiomas nacionales y esos idiomas son muchísimos, ¿no? Entonces, dentro de la Corte hay muchas personas que se ocupan de leerlo. Son algunos asuntos que realmente no admiten ninguna demora, son cosas urgentes, entonces hay que leerlo, hay que conocer todos esos idiomas, son idiomas cirílicos, con el alfabeto cirílico son idiomas diferentes, entonces hay que reconocer, siempre hay una persona del país
de dónde viene la demanda, que analiza esta demanda como la primera, ve de qué se trata y luego ya empieza todo el procedimiento. Se le notifica al ciudadano, tu queja ha sido admitida. Sí, sí. Ahí inicia el procedimiento. Sí, obviamente. ¿Hay algún momento en que el ciudadano tenga que acudir a la corte, a algún tipo de audiencia? No, el ciudadano no es necesario. De hecho, hay unos ciudadanos que son anónimos, unos demandantes que no quieren que su apellido sea, por miedo, ¿no? sea público. Claro. Entonces, hay algunas sentencias donde vemos solo las abreviaciones de los nombres y el ciudadano no tiene que acceder. Incluso hay ciudadanos que, por ejemplo, están encarcelados, claro, que ponen las quejas, entonces tienen sus representantes ante la corte. Profesor, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando, a ver si platicamos sobre el tema de las sentencias. ¿Qué alcances tienen las sentencias y sobre todo cómo se reciben en cada uno de los estados? ¿Te parece bien? Sí. No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es el quehacer de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la Corte Europea de los Derechos Humanos. Está aquí con nosotros en el estudio el profesor Dr. Adam Krzyzewski, el cual es profesor investigador de la Universidad de Varsovia en Polonia y nos está platicando sobre el quehacer de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Doctor, pues ya hicimos un repaso que eran los derechos humanos, ya pusimos en perspectiva buena parte del quehacer de la Corte Europea y surge una duda también que es muy interesante porque normalmente todos los que estudiamos la carrera de Derecho y nos delimitaron y nos enseñaron los alcances de la soberanía nacional, del Estado Nacional, este Estado Nacional que durante muchísimo tiempo existió bajo unas características con una soberanía férrea. Cuesta a veces mucho trabajo entender que un tribunal internacional imponga una sentencia que inclusive puede llegar a modificar textos legislativos o voy más allá, hasta un texto constitucional, ¿no? ¿Qué alcances tienen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Surten este efecto también en cada uno de los países? Sí, sí tienen un efecto muy importante en la legislación y en las prácticas de todos los países. Lo que pasa es que cuando analizamos lo que es la misma sentencia del Tribunal Europeo, Tribunal Europeo no es un tribunal de casación ni de apelación, entonces dentro de la sentencia vamos a encontrar solo una conclusión si la actuación, las prácticas del país han sido contrarias o no al convenio europeo, ¿no? Entonces allí encontramos esta conclusión, el país ha violado los derechos humanos o no, hubo infracción o no, y luego el segundo elemento es la compensación para la persona que demanda, ¿no? Claro. No son compensaciones muy altas, o sea, puede llegar a miles de euros, pero tampoco son cantidades exorbitantes. Sí. ¿No? Entonces, lo que es la sentencia, esa sentencia al principio no cambia nada en la situación interna del demandante, ¿no? Bueno. Pero luego, si lo analizamos, por ejemplo, en el contexto de Polonia, nosotros dentro de los procedimientos civiles, penales, civil, penal, administrativo, en todos los códigos de procedimiento, tenemos unas normas que dicen directamente cuando sobre el asunto se pronunció el Tribunal Europeo, la Corte Europea de los Derechos Humanos,
la persona tiene el pleno derecho de reabrir el procedimiento y durante esta reapertura del procedimiento el tribunal interno tiene que tomar en cuenta lo que es la sentencia del tribunal europeo, ¿no? Entonces allí dentro del ordenamiento interno aparece una posibilidad de abrirlo. Es también muy interesante porque a veces depende de qué tipo de procedimiento estamos tratando, no siempre hay posibilidad de reabrir el procedimiento, ¿no? Pero también volviendo al contexto de la República de Polonia, tenemos por ejemplo nosotros un programa de la supervisión de la ejecución de las sentencias de la Corte Europea. Es un programa convocado por el mismo gobierno y el mismo gobierno, los representantes de cada ministerio se reúnen cada vez para analizar qué sentencias tienen que ser ejecutadas, porque a veces las sentencias necesitan un cambio de legislación, un cambio de las prácticas. Un ejemplo muy, yo creo, interesante, en los años 90 tuvimos muchos problemas con las demoras en los procedimientos internos en Polonia. Entonces, mucha gente sufría que sus procedimientos duraban muchos años, ¿no? Y el Tribunal Europeo nos criticaba todo el tiempo y decía que no hay instrumentos, todavía que no había instrumentos para resolver este tema. Entonces, como efecto de las sentencias del Tribunal Europeo, hemos emitido una ley interna que admite una queja contra las demoras en los procedimientos internos. Entonces, una persona, un ciudadano polaco, antes de ir al Tribunal Europeo, puede presentar una queja interna donde se queja sobre las demoras del procedimiento y puede recibir también una compensación financiera por esa demora. Entonces, este es el efecto también de las sentencias, ¿no? Y luego hay otro contexto de la ejecución de las sentencias, porque existe el Comité de los Ministros del Consejo de Europa. Es también uno de los órganos del Consejo de Europa y este Comité de Ministros también se ocupa de la supervisión de las sentencias y tiene esta influencia, tiene algunos instrumentos, puede presionar el gobierno. Claro, no es una presión, digamos, política, una presión internacional, pero puede decir, claro, este país no cumple las sentencias, no las ejecuta, entonces hay una presión y los países sí realmente respetan lo que son las sentencias, lo que es la opinión del comité. Claro, no se trata solamente de tener ahí al Tribunal Internacional, porque si no se ejecutan las sentencias, ¿de qué sirve tenerlo? Claro. Y ahí es muy interesante esto que nos cuenta, porque entendemos entonces que todo el Estado nacional se ocupa de la ejecución de esta sentencia. Todos están involucrados en que esta sentencia se cumpla, que se compense al ciudadano y que se establezcan los mecanismos adecuados para darle seguimiento a esta sentencia. Imagino que la sanción para el Estado que no cumpla con una sentencia, pues es una sanción de corte político, o si hay algún otro tipo de sanción desde el Consejo de Europa para un Estado que diga yo no cumplo esta sentencia. No, realmente no hay este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumentos existen en la otra organización que hemos mencionado, en la Unión Europea, ¿no? Cuando un país, por ejemplo, no cumple las obligaciones que están en la legislación de la Unión, pues allí sí hay, por ejemplo, algunas sanciones financieras, ¿no? Y también allí dentro de otro campo ya de la Unión Europea, que tampoco tiene que ver mucho con los derechos humanos, pero también es algo muy interesante, que muchos países han cambiado su legislación, muchos países han cambiado su constitución. Francia, Alemania, Polonia cambiaron sus constituciones
para ajustar su derecho interno, su constitución, a las exigencias de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en Francia se hizo un cambio donde se dio el derecho de participar a todos los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales, ¿no? Entonces, eso también tiene un contexto de los derechos humanos. La Unión Europea exige que todos los ciudadanos de la Unión que viven en otro país tengan el derecho de participar en elecciones municipales. Algunas constituciones lo estaban reservando solo para los ciudadanos y entonces los franceses tenían que cambiar su constitución, claro, ¿no? Así que vemos que allí la Unión Europea tiene instrumentos más fuertes que el Consejo de Europa, claro, hasta el momento. ¿Qué es esto del caso piloto? Porque llama la atención que en la Corte Europea tengan algo denominado los casos piloto. Sí. ¿A qué se refieren con esto? El caso piloto o, digamos, leading case, también del inglés, es un caso que realmente abre una nueva doctrina o enseña un nuevo concepto en la comprensión de los derechos humanos, ¿no? Entonces, analizando cada libertad, podemos decir que dentro de la jurisprudencia dedicada, por ejemplo, a la libertad de expresión, claro, tenemos algunos casos pilotos donde realmente se ha fijado un estándar que, claro, tiene que ser seguido luego por la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Y esos leading cases son muy, claro, conocidos, son muy importantes, siempre mencionados en la jurisprudencia posterior, también analizados por la doctrina jurídica, por los juristas. Así que esos son los casos. Y imagino que con tantos jueces también hay disidencias en el tratamiento de algunos casos. ¿Forman también opiniones separadas? Sí, tienen la posibilidad de emitir el voto separado. Sí, en algunos casos, sobre todo esos casos tan polémicos, tan controvertidos, sí hay bastantes opiniones separadas. Sí, los jueces utilizan este derecho, pero yo creo que eso no rompe con el prestigio que, claro, tiene la Corte, no rompe con el prestigio de ninguna Corte, sea nacional o internacional. En el Tribunal Constitucional en Polonia también, claro, como son 15 jueces, pero a veces tenemos 6 votos separados, ¿no? Claro. Y son votos separados que van o sea, que se tratan de varias partes de las sentencias, así que es algo normal y sí, los jueces de la Corte Europea tienen ese derecho. ¿Hay debilidades en el Tribunal Europeo? ¿Debilidades que tendrían que atenderse con una finalidad de mejorar el quehacer que hace este tribunal? Desde su perspectiva, ¿habría alguna debilidad que atender? Una debilidad sobre el procedimiento son las demoras, ¿no? Pero con esto yo creo que estamos trabajando este tema y hay que solucionarlo, pero teniendo en cuenta la cantidad de las quejas y la cantidad de los jueces, tampoco vamos a encontrar una manera maravillosa de solucionarlo, ¿no? Una debilidad o un punto de crítica es el mencionado margen de apreciación, claro, ¿no? Porque rompe con la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Y allí podemos decir que la utilización de este margen de apreciación no crea realmente un contexto común europeo de los derechos humanos, ¿no? Entonces eso habrá que trabajarlo. Yo creo que una solución para este asunto es la utilización también, junto con el margen de apreciación, el principio de proporcionalidad, claro, donde sí realmente se pueden equilibrar todos los valores pero sí, el margen de precisión puede existir, pero no debe ser amplio, no debe ser, claro, indefinido, tiene que tener el demandante una seguridad jurídica. Claro. Hay uno de los temas que llama la atención en todo este quehacer de los tribunales internacionales
es preguntarnos, ¿existe diálogo entre ellos? No sé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, la Corte Africana, porque van generando como estándares comunes. ¿Existe este diálogo entre estas cortes? Obviamente existe y es interesante porque la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, la Corte Europea, se inspiran de las sentencias. Podemos ver, por ejemplo, hay en la Corte Interamericana también un caso muy conocido fue una queja presentada por la parte de un ciudadano de Costa Rica sobre la fecundación in vitro, donde realmente la Corte Interamericana dictó una sentencia también polémica, ¿no? Pero allí lo que es interesante, se ve este diálogo porque la Corte Interamericana analiza realmente muy detalladamente cómo es, por ejemplo, la protección de la vida en la Corte Europea claro. y en los tratados europeos, cómo es la protección en otros tratados internacionales, cómo es la protección en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces ahí se ve todo el análisis. También la Corte Europea, cuando está aplicando este margen de apreciación, se refiere muchas veces a al estándar internacional, ¿no? Sí. Entonces dice, intenta buscar, si no hay un consenso europeo, intenta buscar si hay realmente algunas tendencias internacionales, ¿no? Entonces también se inspira de la jurisprudencia de otros órganos internacionales. Y obligado con ese diálogo con las Cortes Nacionales. Sí. Todas las Cortes Nacionales están llamadas a dialogar con la Corte Europea. Sí, obviamente, es algo también muy interesante porque dentro de la legislación nacional en Polonia y en otros países de Europa es una regla constitucional que dice directamente, cuando un órgano interno del país, sea un tribunal, sea un órgano ejecutivo, claro. Se encuentra con la colisión entre la legislación nacional y entre un tratado internacional ratificado por el país, tiene la obligación de aplicar, en este caso, lo que es el derecho internacional, ¿no? Entonces, allí ya desde el principio del procedimiento, el ciudadano puede convocar lo que es el derecho internacional. De este derecho internacional puede decir que vienen algunos derechos muy concretos y todos los órganos, no solo los tribunales, tienen la obligación constitucional de aplicar esas reglas internacionales. Doctor, desafortunadamente el tiempo es muy ingrato y se nos ha acabado. Se me quedan algunas preguntas en el tintero que me parece que podrían ser muy interesantes, pero así dejamos la posibilidad que en su siguiente visita a México nos pueda volver a acompañar para platicar de uno de estos temas tan interesantes. Y ahora que lo ceñimos al tema de la Corte Europea, lo podríamos dejar para alguno de los temas polémicos que ha tratado la Corte Europea. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que haya sido tan claro en su explicación para que todo el auditorio entienda qué es lo que pasa en Europa con el tema de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado a una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Hasta luego.